¿Sabes qué es la politictoquería? Es el síndrome de los políticos para sentir que están en onda. Pero ¿les está dando resultados o solo están haciendo el ridículo? Aquí te lo contamos todo. En Ecuador, Javier Hervas fue el primero en usar TikTok en la política, por supuesto, con excelentes resultados. Pero el Guille Lazo no se quedó atrás y aprovechó al máximo las tendencias. Dan Topic y el mismo Daniel Noboa también tiktokearon en su campaña. Esto y mucho más, no te desconectes. Política nacional, política internacional, el chisme político. Bienvenidos a la nueva forma de hablar de política. Somos los politólogos EC. Hablemos de política. Las redes sociales y el TikTok en particular es una herramienta que no puede faltar en las campañas electorales. Pero también debe estar presente en la comunicación gubernamental para llegar con estos mensajes más cercanos a la ciudadanía. ¿Pero lo están usando correctamente? Eso es algo que vamos a analizar el día de hoy, mi querida Vania, así que hablemos de política. Nuestro querido, amado y bien ponderado TikTok. ¿Quién no ve TikTok en estos tiempos, no? Pero ¿cómo empezó esta fiebre? En la época de pandemia, todo mundo quedamos confinados en las casas. Empezó esta ansiedad de la gente por tratar de estar conectada y activa de alguna manera. ¿Y qué pasó? El TikTok explotó. Los datos nos dicen que 2.000 millones de personas se conectaron en los 2 primeros años. Imagínate, una barbaridad. Y esto supieron aprovechar mucho los candidatos, ¿no? De hecho, en la campaña del 2021, y aquí tenemos los datos, quien primero lanzó una campaña por TikTok fue Javier Hervas. Pero tuvo su pegue, ¿no? ¿Qué opinas tú? Sí, sin duda, uno de los candidatos más destacados de la campaña electoral del 2021 fue Javier Hervas, porque prácticamente era un desconocido en el escenario político y él alcanza a llegar al cuarto lugar aproximadamente con un 17%. Entonces, y el director le está diciendo que vea la cámara. Claro, por supuesto. Pero a mí lo que me parece interesante es que él supo potencializar también el hecho de identificar quiénes estaban en TikTok, ¿ya? Por un lado. Y por otro lado también cómo construir ese mensaje, porque no es lo mismo la comunicación política a la que nosotros veníamos acostumbrados, ¿no es cierto? Y además, campaña de territorio. Exacto, en campaña de territorio, lo tradicional que conocíamos. La camiseta, la gorrita. Sin embargo, la libra de arroz. Pareciera que él sí supo canalizar estos mensajes que los jóvenes venían diciendo. No nos interesa la política, nosotros ni siquiera consumimos información de los medios tradicionales. O sea, fue como que supieron canalizar todos estos datos y realmente fue un muy buen posicionamiento para una persona que era un desconocido en la palestra política ecuatoriana. Claro, y vos dices, ¿qué es el TikTok, no? El TikTok es una red simple y directa, así de simple. O sea, es una red donde tú te conectas, mandas un videito aunque sea corto, y tiende a si tiene algo específico, orgánicamente empieza a crecer bastante rápido. Es simple y directo. Entonces, ¿cuál fue el aprovechamiento de Javier Hervas? Primero entendió la herramienta, básicamente. O sea, entendió la herramienta. Uh-huh. Y acompañado de un buen equipo, lo que el man empezó a hacer es mensajes cortos, empezó a conectar muchísimo con cuestiones muy, muy tradicionales nuestras. Me acuerdo que el man se disfrazó de... El man... Él se disfrazó de viuda y a la gente, pucha, le encantaba, o sea, se viralizó. Me acuerdo que entre juventudes, y eso es algo que también hay que entender, ¿no? Los segmentos. O sea, en juventudes el tipo pegó, pero una barbaridad. Datos, hablemos de datos. Él en la campaña del 2021 se posicionó en el 4º lugar. Con el 15,86% según el CNE, ¿no? Y como tú dices, buenas, hemos buscado los mismos datos. A la fuente, CNE. Llegó al 4º, déjame ver dónde estoy. Estoy en... O sea, entre 16 candidatos, él ocupa el 4º lugar. Entre los 16 candidatos, él ocupa el 4º lugar. Y además, viniendo de un proceso donde cada vez más... aquí me gustaría aclarar algo. Él también supo identificar
algo que ya para Noboa no fue un hallazgo, ¿no? Sino darse cuenta de lo que tú y yo conversábamos la anterior ocasión, que identificó que un 50% del padrón electoral se encontraba entre los centennials y los millennials. Ese es datazo. Es importante entender cuál es tu audiencia para estas elecciones. ¿Cuánto dijiste para las del 21? Estás hablando tú, ¿no es cierto? Ajá. Para este 2023, las elecciones se hicieron con un 50% de participación de juventudes. 50%. Entonces, apuntaron a las juventudes. Entonces, bueno, como tú decías, Javier Hervas, cuarto lugar. Primer lugar, ¿quién fue? Andrés Arauz con el 32%. Bueno, hay que entender que también a Arauz le jala mucho el movimiento político, ¿no? Claro, o sea, quedaron en primera vuelta Arauz con Guillermo Lasso. Arauz con Guillermo Lasso, pero la participación de Hervas, mira, quedó con un 19%. Quedó con 32%. Puta, arrasó en esta primera vuelta. 32,7%. 72%. Guillermo Lasso con 19%. Puchuta, el virtual ganador era Arauz. Era Arauz. Lo cual le debió comprometer con el voto de Hervas y Yacu Pérez. Lo consolidaba, ¿no? Pero bueno, no fue así. Pero bueno, fue muy laureado la campaña. La campaña de Hervas. Supo conectar muchísimo con la gente. Supo entender eso que es importante. Entender a la audiencia. Saber que me estoy dirigiendo para una mayoría y a esa mayoría le doy el contenido que requiere. Y viene el resultado, ¿no? Exacto, pero ¿sabes qué? A mí sí me gustaría hacer una pequeña precisión aquí respecto a que Arauz también generaba bastante contenido, o sea, sí tenía su presencia en TikTok y también les hablaba a los jóvenes, hablaba junto a su familia, incluso también hicieron un buen uso de las redes, estratégicamente hablando. En cuanto a desmentir noticias falsas, ya, también lo hicieron. Sin embargo, como hemos venido diciendo a lo largo del programa, el tema no está en qué digo, porque tal vez ellos tienen el mensaje, sino que TikTok es una red social emergente que para entonces como que no teníamos tan claro, o sea, el hecho de la sencillez no implica que vaya a ser un mensaje cualquiera, ¿ya? Los jóvenes también querían información concisa y es algo que Arauz no logró hacer, a diferencia de Hervas. O sea, si Javier Hervas era un candidato conocido, tal vez nos daba la sorpresa como en este caso lo dio Daniel Noboa y Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, caso de estudio. Era alguien, bueno, que se le veía eterno representante de la derecha ecuatoriana, banquero. O sea, tenía todas las de... Bueno, y una época donde estaba muy marcada el correísmo, anticorreísmo, ¿no? Guillermo Lasso se manda una campaña tradicional, digamos, pero repunta o intenta repuntar, ¿no? Para la segunda vuelta con esa estrategia de los zapatitos rojos. Muy laureada y bastante buena. Pero, solo te digo esta parte. Claro. Hay un fenómeno bien interesante dentro de las campañas políticas que es el fenómeno de la víspera de las elecciones. ¿Qué estrategia tú usas? Y esto, candidatos y candidatos a las siguientes elecciones, párenle oído. El fenómeno de las vísperas de elecciones es algo que puede mover, y no lo digo yo, lo dicen los estudios. Cambian muchísimo la percepción, especialmente de los indecisos. Dos campañas que me parecieron brillantes, hablando de campañas, ¿no? Por favor, porque ya nos van a venir los comentarios de que estos son novoístas, correístas, lacistas, lo que sea. Les ahorro el trabajo, queridos amigos. Pero este fenómeno lo supieron aprovechar muy bien Daniel Noboa y Guillermo Lasso. Por supuesto. Los zapatitos rojos, pues. Pero pucha, si el que era anticorreísta en ese tiempo, que era una diferencia mucho más marcada, la gente se filmaba yendo a votar con los zapatitos rojos. Pero un dato interesante es, él capitalizó el éxito de Javier Hervas. O sea, se dio cuenta que realmente hizo una excelente campaña, incluyó en su equipo comunicacional exactamente a Juan Zúñiga y Gabriel González. Ya, de Cruz de Ecuador. Exacto, para que también formen parte de su... Oye, está de invitarles, Noé. Por supuesto. Hay que saber cómo fue esa movida, porque muy públicos no son, ¿no? Hay que llamarles. El fenómeno de Jan Topic, las elecciones a presidenciales post muerte cruzada. Ya, dale. A ver, a mí me parece también, yo con esto no quiero decir, a mí lo que me gustaría hacer también es
una precisión, nuevamente, es que no creo que Precise. no creo que solo las redes sociales sean el factor que termina de decidir si un candidato gana o no, ¿no? El ejercicio que estamos haciendo es justamente identificar desde una mirada estratégica comunicacional cómo el hacer una buena campaña en redes sociales sí puede potencializarte como un candidato ganador, ¿ya? Entonces, mira, a mí me parece que uno, y ya respecto a Dan Topic, me parece que él potencializó súper bien su imagen, por ejemplo. O sea, manejó súper bien la coyuntura. La coyuntura. O sea, por supuesto, vos porque sabes, eres un experto en seguridad. pero porque fíjate en este fenómeno, verás. La presencia de Javier Hervas en el 2021 versus la presencia de Javier Hervas 2023. O sea, la diferencia fue abismal. Él quedó casi en los últimos lugares. ¿Qué nos indica esto? O sea, el uso de la herramienta. Entendamos que TikTok, como te decía, un lenguaje simple y directo. Pero incluso la herramienta también va evolucionando también. Exactamente, pero todo tiene que ver con las coyunturas. O sea, si vos sabes, si nosotros estamos en un momento, aún tenemos un mosquito visitándonos, ¿querrá hablar al micrófono? Tenemos... Te vamos a cancelar, Mosco. Así no ve. Oye, ven, hasta me hiciste ¡mátalo, señor productor! ¡Mátate! Mátalo, señor productor, qué buenazo, ¿no? Y el Enrocito con el celular ahí. ¿Pero qué te estaba diciendo? Me quitó la idea el Mosco. Dan Topic. Fenómenos Dan Topic. Entender la coyuntura. Hay que entender la coyuntura. Si nosotros estamos en un momento donde, qué sé yo, lo peor de estos movimientos son para espantar al mosco. Si estamos en un momento de coyuntura, por ejemplo, donde tú dices, mira, ahorita la preocupación, qué sé yo, es el desempleo. Chuta, tu comunicación debe ir dirigida al desempleo. Si en su tiempo era un fenómeno muy correísta, anticorreísta, me manejo por esa tendencia. Si la tendencia era seguridad, pucha, es muy laureada, a pesar de que no ganó, pero fue muy laureada la campaña de Dan Topic, porque él enfocó digamos, su energía mediática a la cuestión de la seguridad. Entonces, bueno, claro que tuvo mucha crítica en Eso función te iba a decir, pero las mismas redes sociales también fueron lapidarias. Fueron lapidarias con él, porque Claro. la misma gente se encargó de encontrar esa vinculación que había tenido con administraciones pasadas, o sea, un familiar muy cercano a él, su papá. Me parece que eso también... Eso fue determinante. Fundamental. O sea, así como la red social te puede permitir dar un mensaje claro, La red social también puede acabar con tu estrategia hundirte. Comunicacional, correcto. Claro, y eso te decía. Bueno, él entendió, pero eso te digo, fueron muchos factores que yo veo que le afectaron. Yo trabajé en la campaña de Dan Topic, valga decirlo. Factores que le afectaron fue mucho su proximidad con el Partido Social Cristiano. Que como que la gente ya no quería la vieja política, ¿no? Y es algo que, digamos, lo capitalizó a Daniel Noboa. Ciertos escándalos que le habían sacado a las empresas del papá, pero digamos en la parte del manejo de medios, yo pienso y me encantaba, no te miento, el dinamismo que le daba a sus redes, él como quien capitalizó mucho su idea en función de su imagen, ¿no? Él, un ex militar, combatiente, si no me equivoco, de la OTAN. Entonces, pucha, él tenía el perfil de, pucha, el man que viene a limpiar esta situación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hizo? Con cierto sector social también, ¿no? Porque también eso puede ser muy crítico para otros sectores sociales. ¿A qué te refieres? ¿Derecha? Oh. Más allá de derecha o izquierda, si bien yo entiendo también que fue muy bien recibido, porque tenemos también este imaginario, ¿no? Del hombre fuerte, capaz de enfrentarse a la inseguridad. El man alto, guapetón. Exacto, le daba la pinta. El que defiende a las peladas de los o sea, malandros. Se generaba este imaginario en él, ¿no? Claro. Sin embargo, en otros sectores de la sociedad, donde está una mayor mirada hacia los derechos humanos, también era preocupante. Ya, con eso también hay que tener mucho cuidado. Porque, Por favor, desarrólleme esa idea. ¿A qué me refiero? Que él se enfocaba mucho en el tema de la reacción contra. No había otras posibilidades de política social. ¿Ya? Y probablemente tal vez las tenía, si me cachas, tal vez, pero no se comunicaron, o sea, no había. Vos dices simplemente voy a llegar con todo contra la delincuencia. Por supuesto, era la política de la bala,
con él. Ya, eso te digo, en algunos Porque es lo que la gente quería. En algunos sectores fue ¿Vos muy bien sabes? recibido, pero me parece a mí que sí había que retroalimentar con los otros enfoques que yo le iba a dar a esta política de seguridad. ¿Ya? Pero imagínate, yo digo, chuta, un Ecuador que después de la pandemia cambió tanto, se vio inmiscuido en un proceso de violencia tan fuerte. Quito, que es donde nosotros vivimos, que chuta, no es que Quito era una santidad total, ¿no? Pero chuta, de la noche a la mañana ya no veías el robo del típico man de dame un dólar. Ya no estábamos rodeados de ladrones, sino de asesinos, o sea, personas que a cierto punto de la vida ya te empezaban a matar pues por un celular, o sea, ya no era el robo. Entonces, en esa tendencia, un Jan Topic, y a mí me parecía idóneo en el sentido de que llega a limpiar lo que yo creo que está ensuciado, ¿me comprendes? Sí, pero, Entonces, y en ese sentido, ¿cómo se enfocó su estrategia a plantear ese problema? pero por ejemplo, desde mi solución. perspectiva, exacto, su solución solo tenía esa mirada y no involucraba otras aristas, que también era necesario mencionar en su discurso público. Y me parece que ahí faltó mucha retroalimentación, que me parece que también ahí le restó puntos. Mira, ahora mismo estamos con la administración de Daniel Noboa y te das cuenta que no es necesario solo el tema de salir a la calle con militares y policías. Necesitas también otras soluciones. También necesitan disparar. Necesitas otras soluciones. No es la panacea, pues que salga la policía y los militares. Es parte de. O sea, de que salgan, sí, pero yo digo que es parte de. Que no hagan toda la o sea, solución. O sea, yo digo que se haga, que no sea un teatro, ¿me entiendes? Si Bueno, vos dices, oye, sale, pucha, todo el desfile de tanquetas, carros de policía en una super mega caravana y al día siguiente ya hay muertos, entonces es como que desvirtúa. ¿Me Pero es que eso comprendes? agrégale, ¿no? O sea, yo estoy poniendo como un ejemplo ahí cualquiera, porque por supuesto nos damos cuenta que no hay una mirada técnica justamente de los recursos de la fuerza pública del país, que ese ya es otro discurso, ¿no? No que te digo que en el discurso de campaña electoral, para mí, tanto a Topic sí le faltaba fortalecerse con esas otras aristas sociales que sin lugar a dudas sí forman parte de las soluciones que necesita este país. Ahora vamos al videíto. Mándelo, mi querida Vané. Bueno, así que hemos hecho una línea de tiempo respecto a cómo estas figuras, los presidenciables, pues han desarrollado sus campañas electorales en el TikTok. Después de pandemia, TikTok se volvió el rey en todos los rincones, incluso en la política. En Ecuador, políticos como Hervás usaron la aplicación para su campaña en 2021, logrando un sorprendente cuarto lugar a pesar de ser un novato. Guillermo Lasso, un dinosaurio de la política, también recurrió a TikTok en la segunda vuelta y ganó la presidencia con la ayuda de los mismos asesores que apoyaron a Hervás. Para las elecciones de 2023, candidatos como Dan Topic y Daniel Noboa se adentraron en el mundo de TikTok conectando con un electorado joven. Noboa ganó la presidencia y sigue usando la aplicación para mantener a la gente al tanto de su gestión. Pero ojo, aunque TikTok pueda ser el mejor aliado, sin una gestión sólida no hay marketing que lo sostenga. ¿Qué tal, no? Bueno, y vemos cómo cada quien desde su perspectiva optimiza la herramienta, ¿no? Ahora, pues sabes, hay gente que simplemente, políticos o autoridades que simplemente le ven a las redes sociales como algo en lo que debe estar. Es algo en lo que yo personalmente soy bien crítico, ¿no? No es de estar en TikTok, no es hacer un TikTok, o sea, un videíto medio pendejo de 30 segundos que amerite, super mega visualizaciones. No, yo sí he visto, como decíamos al principio, ¿no? Me manda bien mosco, ¿no? Te vamos a mandar al Plan Fénix, desgraciado. Que sople y me Oye, manda el mosco. le mandamos al Plan Fénix y sigue vivo, ¿no? ¿Por qué será? Pero es lo que digo, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros en comunicación? Nosotros construimos mensajes. Y los mensajes los distribuimos a través de muchísimas, o las herramientas que tengamos, ¿no? Sea TikTok, sea Instagram, sea Facebook o cualquier red social, o lo distribuimos a través de
periódicos, revistas, pero el mismo mensaje. Eso es lo que hacemos nosotros en campañas, ¿no? Es lo que se llama campaña. Pero mandarte una ironía, una cosa que justamente anteayer o ayer veía una entrevista de Yaneni Nostroza con Henry Kronfle. Y el Henry Kronfle decía que él estaba mandando información a través de su TikTok y la misma Yaneni Nostroza le decía, o sea, no vemos información ahí, vemos una cosa muy chistosa, le dijo ella, muy chistosa pero que no dice nada. Entonces, en eso yo creo que no debemos caer. Y yo creo que es en el segundo punto en el que cayó Javier Hervas. En la primera instancia, él fabricaba mensajes y calaban. En la segunda, hacía TikToks. ¿Cuál es la diferencia entre hacer un mensaje y hacer un TikTok? TikTok es hacer una payasada que no tiene mucho sentido esperando a la viralidad. Generar mensajes o construir mensajes es lo que hacemos los profesionales. Es decir, generar una línea de pensamiento tan clara, tan minúscula, tan reducida, que la puedo transmitir a través de un TikTok o cualquier red social, o una fotografía, o un meme, o lo que sea. Es lo que nosotros hacemos. Quien logra generar esa fórmula es quien va a lograr los mejores resultados. Mira, y vamos a hablar de este tema. Bueno, pero dime tú. Sí, antes de meter... A mí sí me gustaría recalcar lo siguiente. Me parece que también en esta era de las redes sociales y más de TikTok hay una cualidad súper importante que se llama, y todo el mundo habla, ¿no?, del orgánico. Que en el caso de las personalidades justamente que se plantean ser TikTokers o construir sus mensajes a través de esta red social, tiene que ver mucho con el tema de la espontaneidad. O sea, la gente logra capturar si tú estás siendo coherente con lo que estás diciendo también, que es mucho lo subjetivo, ¿ya? Y también... En lo que le critican a Daniel Noboa. Por supuesto. Porque mira, y a mí me gusta mucho también salir ya... ¿A qué me refiero con que TikTok ha evolucionado? Porque sí, en un inicio, como tú dices, era una red social muy de entretenimiento, ¿no es cierto? Muy de baile. Y no a todas las personalidades nos casa estar bailando. O sea, porque no somos así. ¿Ya? Y Cacha, lo que tú dices que... No sé si acabaste la idea. Dame 2 segundos, termino la idea. Sin embargo, esta red social también ha ido evolucionando, cambiando en el tiempo. Y ahora tú encuentras información de valor. O sea, ya no necesariamente para ser TikToker tienes que pegarte, saberte el tren. Ya ves médicos, ya ves nutricionistas, ya ves cocineros haciendo contenido de valor. Y eso es lo difícil, ¿no? Lo difícil de TikTok es conectar, porque yo puedo hablar a la audiencia desde mi espontaneidad, desde quién soy. Pero resulta tan complejo porque muchas veces nos dejamos llevar de que el TikTok tiene que ser, como tú dices, el chiste fácil. Entonces me pongo a bailar algo que no se da con lo que yo soy y genera mucho ruido. Que cuando alguien busca contenido de valor, por ejemplo, de una autoridad o un candidato, lo que te da es iras. Lo que te parece es ridículo. Exacto. Entonces, por eso digo, les está funcionando. Esa es la pregunta de nuestro análisis. Hay unas imposturas que a uno le aleja del candidato. Te aleja del candidato de la autoridad. Supuesto. Por ejemplo, ¿qué le cuestionan ahorita durísimo a Daniel Noboa? Que es mucho TikTok y en la realidad no se ve plasmado, o sea, se ve plasmado poco o nada de lo que está realmente pasando. Entonces, es mucho TikTok. Por eso pusimos este programa, la politictoquería, ¿no? O sea, es la politictoquería, o sea, es la politiquería traspasada al TikTok. Te iba a decir que lo que tú dijiste es bien importante. La cuestión de entender que el TikTok, si bien tiene su línea de simplicidad y proximidad, también es cambiante. Como tú dices, me encantó lo que dijiste. Porque hay tendencias. Hay una cosa que se llama, es bien importante saber identificar, que son tendencias. Si en una época está de tendencia un baile, en la otra está tendencia una frase, en la otra está en tendencia un meme, en la otra está en tendencia un actor, está en tendencia, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Entonces, eso tienen que valorar candidatos y autoridades. O sea, si hay cosas que son tendencia, valga la pena usarlas, pero sabiendo identificar tu mensaje y tu audiencia. Preguntar si es coherente con mi mensaje. Exacto. Y otra, entender quién soy. Yo digo, primerito. Correcto. Si yo soy autoridad, si yo soy autoridad, soy candidato, y estoy dando un mensaje serio, no lo voy a hacer a partir de una payasada. Por ejemplo, ahorita el tema de la violencia, la economía, el desempleo, son temas tan serios que no los puedes reducir a un baile pendejo, ridículo. No lo puedes termina reducir. Siendo insuficiente, porque como vos bien dices, son temas sensibles que requieren no de los 3 o 5 minutos, y realmente es mucho menos la atención que nosotros tenemos en los TikToks, sino requieren que sea mucho más
mucho más detallado, ¿no? Requieres de otras formas de comunicación, entrevistas, Exactamente, para acá, ruedas exacto, de qué prensa. bien que lo acabas de ¿ya? mencionar. Entonces, ¿no? no todo lo tenemos que reducir al TikTok. Al TikTok. No, eso digo, qué bestia, lo acabas de dar en el clavo. Hay espacios para comunicar de tal o cual forma. Pero no quiere decir que el TikTok todo se asemeje a lo ridículo y a lo tendencioso, porque eso te digo, puede llegar incluso a la insensibilidad. Hacer un chiste, una mofa, una ridiculización en un momento donde hay cosas tan tensionantes como la inseguridad, la violencia, el crimen El organizado, desempleo. el desempleo, topa fibras sensibles que es como hacer chiste de algo serio. O sea, hay cosas de las que no hay como reírse, ¿no? Son cosas muy serias. Ahorita estamos viviendo un fenómeno de inseguridad y de violencia brutal. O sea, no tiene asidero para TikTokero, para el tiktokeo. Otra cosa que te iba a decir. Hay autoridades que están usando muchísimo y me parece, por Dios, autoridades y ojalá nunca candidatos. Bueno, sabes que la candidatura ya es otra cosa un poco más confrontativa, ¿no? Pero eso de ridículo, o sea, eso de querer confrontarme a través de sarcasmos en redes. O sea, lanzo ahí una puntita a través de un mensaje para molestarle al gobierno, para molestarle a la asamblea o molestarle a otra autoridad. No, pues, o sea, es importante entender que ahorita lo último que necesita el Ecuador es confrontación. Y lo que ha alejado a la ciudadanía, jóvenes y adultos de la política, es esa innecesaria y a veces para el común de la gente, ¿no? Uno que vive leyendo entiende, ¿no? Esa innecesaria confrontación que no, para la gente, no llega a nada. O sea, que el Ejecutivo anda enojado con el Legislativo, porque el otro anda en campaña, que el Consejo de Participación Ciudadana está denunciando a todos los del Consejo, que el Consejo de la Judicatura ya están peleados todos los del Consejo, y subo un TikTok para mostrar mi descontento porque tal o cual persona le he denunciado porque ha estado haciendo esto. Entonces, por Dios, autoridades, ese confrontamiento innecesarísimo y que se debe manejar, yo creo que mucho al interno, hacerlo público para ganar audiencia, para ganar adeptos, créanme que les está restando muchísimo y no se están dando cuenta. Mira, a mí algo que me gustaría también mencionar aquí es que el tema de redes sociales tampoco está tan bien regulado en el CNE y también resulta ser que Es verdad, ¿no? puede ser impedimento para algunos candidatos con menores posibilidades económicas frente a otros que tienen mucho más recursos, ¿no? Y es el caso de Daniel Noboa. Primicias publica en mayo que él ya superó incluso el valor promocional de sus campañas que la de su papá y la de Guillermo Lasso. Imagínate, o sea, está invirtiendo una millonaria cantidad solo haciéndose publicidad. Pero bueno, eso vamos a hablar en las conclusiones, porque hay temas tenaces, ¿no? Pero hablemos Pero en el marco de la campaña política, ¿no? Que eso quede muy claro. Ahora, o sea, solo para aclarar el tema y que no quede ahí suelto, TikTok no permite que personajes políticos pauten, o sea, pongan plata para hacer campañas políticas. Qué bueno. A diferencia de Facebook e Instagram, que sí permiten. Pero si hay una forma, ¿verdad? O sea, quien maneja marketing, si hay puede formas, hacerlo, mira, ves. O sea, hay formas de hacerlo. Bueno, todo depende de mucho de las cuentas, del tipo de cuenta, Pero como la mira creas tú, desde todo. Y en cambio Twitter no te da esa información, o sea, no te dice cuánto pautó tal candidato. O sea, ahí hay cositas que también en el espacio democrático en el que vivimos, también tenemos que considerar, porque tenemos que hacer un juego limpio siempre, ¿no? Eso me parece a mí también como un aspecto bastante fundamental de las redes sociales que todavía no logramos, no sé si la palabra correcta es normar o entender su funcionamiento para que las reglas del juego sean iguales para todos. Exactamente, porque vos sabes, la red social puede ser o te eleva o te hunde en el máximo de tus infiernos, ¿no? O sea, eso tienen que entender. Mucha publicidad no es que es, o sea, ser conocido no es tener posición, dice la teoría, ¿no? O sea, que una persona sea completamente conocida no implica que vaya a ganar una elección. Puede ser que su posición o su posicionamiento ante las personas, o sea, el posicionamiento es cómo está la gente identificándole a tal o cual persona o producto en la mente. Si la gente lo posiciona a una persona como simplemente farandulera, la va a identificar como eso. Por eso dice la teoría. No, ser conocido no es tener posición. Puede ser que te desposiciones o que, por ejemplo, mira el papá de Daniel Noboa, el Alvarito. Todo el mundo lo conocía. Claro, pero la gente no lo tiene en su posicionamiento, en su mente, como un presidenciable. Eso es importante de entender. Ahora vamos al tema de Daniel Noboa. Noboa, como tú dices, es alguien que
no sé si ha abusado de la red social, ha abusado del recurso mediático. Yo tengo un dato. Él te dice, su TikTok es la plataforma más explotada de Daniel Noboa, ¿no es cierto? ¿Tiene cifras de quién le sigue al A ver, déjame ver. Él tiene alrededor de 2 millones de seguidores, ¿no? No. En TikTok. O sea, incluso ya es mucho más influencer. Es un Busta Brother. Es mucho más influencer que su esposa, ¿no? Ya le gana en la cantidad de seguidores. Y él, desde campaña electoral hasta el momento, él tiene más de 300 videos. O sea, más o menos él genera un video diario. Pero ya no estamos en contexto de campaña política, sino ya estamos en comunicación gubernamental. Eso también deberíamos preguntarnos. Totalmente, la tónica importante. Cambia. Usted es una genia, mi querida Vane. ¿Qué tan importante, o sea, y eso sabemos quienes hacemos el estudio de comunicación política, qué importante que es, ¿no? La campaña, la comunicación de campaña versus la comunicación como autoridad tiene que cambiar. Definitivamente tiene que cambiar. Si bien hacemos cosas incluso que ofrecemos o le pintamos a la gente como bonitas durante la campaña, durante el cargo, la gente ya empieza a rendir cuentas y decir, a ver, y no nos podemos estar esperando que la gente solo se crea de lo que está diciendo en campaña, eso no es así. Y como tú bien planteas, en una campaña electoral la estrategia principal es posicionarte como el otro, ¿no? O sea, los otros. Yo tengo que identificar mi individualidad. Exacto. Pero ya la comunicación gubernamental no funciona así, porque tú cómo gobiernas, cómo administras un país si no generas alianzas. Entonces, la tónica tiene que cambiar completamente. Más que nada, un líder tiene que ser unificador. Un líder, o sea, vos sabes, es una etapa muy competitiva, la campaña versus la autoridad, ¿no? Cuando eres autoridad, claro, tienes que ser más unificador. La comunicación gubernamental tiene que crear alianzas. Alianzas, tiene que ser unificadora, compiladora, tenemos que unirnos, o sea, vos sabes, en campaña puedo estar yo en contra de Yacu Pérez, de Guillermo Lazo. Y ya volverse comunicación, ya no un producto marquetero que me posicione. Porque en campaña está súper bien, está muy bien. Tengo que elevar mis cualidades, por supuesto, porque quiero ser elegido. ¿Y ahora cuál crees que tú es una red social política de alguien que te parezca... Dices, oye, maneja bien su red social? O sea, como políticos yo no tengo como tal. Como expertos sí he visto, mira. Y a mí lo que me sorprende es mucho es que son cuentas que están muy alejados del baile, que están muy alejados de las tendencias. Y saben usar la herramienta. Y saben manejar la herramienta. Yo tengo una preferida, no sé si acabaste. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la de Diana Pasley. Alguien que informa muy bien, maneja muy bien la temática de esta nueva narrativa, ¿no? Una buena edición, subtítulos... el mensaje directo, corto, aparece ella en primera persona, me parece excelente. Esa es una red muy, muy digna de que la valoren los políticos y la sepan imitar. Es una de las, yo te diré, de las mejores. Y de hecho uno de los principios de TikTok, aquí les comento, de TikTok. Exacto, es replica. Identifica los mejores videos con más visualizaciones, con más me gustas, evidentemente en tu línea temática, ¿no? Y replica. O sea, lo que tú acabas de decir, un mensaje gratis comunicacional es identifiquen en su línea temática cuáles son los videos más vistos y repliquen. Pero no en el sentido de una copia sin coherencia, al contrario, ¿no? Una copia que se pueda, una réplica, perdón, que se pueda adaptar al mensaje que yo estoy diciendo. Porque como tú dices, tiene que ver mucho con el tiempo, con la claridad del mensaje, con subtítulo, cositas de forma, títulos enganchador, una buena edición, por supuesto, que colores, sea atractivamente, visualmente atractivo. Visualmente atractivo. Ajá. Ahora vamos con las conclusiones. La mejor publicidad para un candidato es la proximidad con la audiencia. O sea, yo no puedo hablarle desde acá y mis súbditos están acá. No. Tiene que haber una proximidad. Algo que, por ejemplo, yo veo mucho en las campañas, en la publicidad que está manejando actualmente el presidente, es que no le veo una proximidad con la gente. Estoy viendo mucha parafernalia, mucho hago bulla, pero el contacto con la gente le veo bastante lejano. Pero justamente porque... En campaña había, pero vos sabes, la gente no necesita solo el abracito, sino, oye, me estoy yendo a tal comunidad, me estoy yendo a tal barrio, me estoy yendo, desde aquí comunico, aquí estamos haciendo esto, insertando esto, inaugurando esto. No se ve realmente. Claro, una información de la gestión. Y a mí me parece que justamente la posibilidad, insisto, ¿no? Como en un inicio,
La posibilidad de las redes sociales, especialmente de TikTok, es que te permite generar esta conexión con la gente. O sea, darle esta cosa que se llama confianza de yo creo en lo que se está haciendo, pero justamente las incoherencias. ¿Cómo decían en marketing? ¿Cómo decían? El engagement. El engagement, exactamente, exacto. El engagement. Pero lo que tú acabas de decir, lo que estoy escuchando y lo que estoy viendo no es coherente. Entonces, exactamente. Resulta contraproducente. Exacto. Es como que un cocinero les dé clases de bicicleta. Es más o menos así. O sea, y la gente identifica eso, ¿no? Por supuesto. La gente identifica muchísimo eso. Otra de mis conclusiones, bueno, Vania tiene las suyas. Como dije hace un momento, ser conocido no es tener posición. O sea, que todo mundo a mí me conozca no quiere decir que todo mundo va a laurear lo que hago. Hay personas que son conocidos por todo menos por algo bueno. Entonces, que mi imagen esté pintada y distribuida por todo el mundo no quiere decir que sea bueno. Tiene que ser posicionada, es decir, conocida por algo positivo o por lo que yo estoy proponiendo. A mí también me gustaría mencionar el hecho de que yo como desventaja que le encuentro a cualquier red social es esta posibilidad que tenemos de difundir escándalos, lo que tú acabas de decir en un inicio, ¿no? Noticias falsas. Y noticia falsa no necesariamente es omitir algo o no dar el dato completo, que también cae en la falsedad. Mentiras son... ¿cómo mentiras verdades a medias. Verdades a medias son mentiras. Son mentiras. Y que se o sea, es merengue y no es merengue. Es un ejercicio muy frecuente, por ejemplo, en la política ecuatoriana para servirse de las redes sociales. Como no hay una norma ahí, pues digo lo que se me ocurre, lo que genere mayor viralidad, y eso también es peligroso. Exactamente. El mensaje es la materia prima. O sea, si nosotros entendemos que la construcción de mensajes y la emisión efectiva de ese mensaje es cuando nosotros estamos logrando el éxito comunicativo en nuestros TikToks, Instagrams o lo que ustedes quieran. El mensaje. Hay que construir mensajes y saber construir mensajes. Ahora, en el tiempo de Daniel Noboa se enfocó muchísimo el tema de las juventudes, ¿no? Y hay una verdad media fuerte, que lo dijimos en un programa anterior. Se supone que conscientes de que el 50% del electorado del 2023 eran jóvenes, se supone que lo enfocaron en las campañas en las juventudes, ¿no? Algo que Daniel Noboa le enfocó mucho. Él hizo una muy buena alianza con una empresa de influencers y la llevó a cabo. Pero valga decir que Daniel Noboa no ganó entre los jóvenes. Los datos nos dicen, mira, yo tengo el dato, Comunicaliza valga decir que acertó los resultados electorales del 2023 con un 98% de sus encuestas. De estos, identificando cuáles fueron los segmentos en los que ganaron cada uno en la segunda vuelta, que ya se cerró, digamos, en el balotaje con Luisa González y Daniel Noboa, damos fe de que en el segmento de personas menores de 20 años obtuvo una votación del 51.9% versus un 48% de Daniel Noboa. O sea, Luisa González el 51 y 48. Fue casi par, pero en juventudes realmente le ganó Luisa González con 3 puntos. En los segmentos de 21 a 35 años es mucho más grande la diferencia. 57% Luisa González, 43% Daniel Noboa. ¿En qué segmento ganó? O sea, lo mató en el segmento de 21 a 35 años. O sea, los millennials. Los millennials no ganó. ¿Te das cuenta? O sea, Luisa González fue quien conectó. O sea, conectaron ambos, pero quien conectó mucho más fue Luisa González. No soy correísta, por si acaso, antes de que ya nos empiezan a dar palo porque yo soy correísta, porque estoy dando los datos de Luisa González. No. Son datos reales, ¿no? En el segmento de 36 a 49 años. Mira, ahí sí, Daniel Noboa repuntó un poquito más. Pero ya en los cuchos, pues ya 36 ya escucho, pues sí o no. Ahí sí, mátenme en redes. Bueno, pero a mí me parece de 36 a 49, una de las explicaciones, ¿no? Podría ser que los medios tradicionales también ahora con mucha frecuencia replican los videos más sobresalientes, por decirlo así, de las redes sociales, especialmente de TikTok. Eso también contribuye para que esa mirada del TikTok no se quede solo en el TikTok o con los millennials y centennials, sino también vaya a los baby boomers, a los X, que consumen más medios tradicionales. Pero yo recuerdo una cosa, ¿no? Y digo, no soy correísta, pero a mí me encantaba la campaña de Luisa González en el sentido que sí generó más proximidad. Ella no tenía miedo en caminar, ciclear,
Eso le sumó puntos. A Daniel Noboa, por ejemplo, le criticaban mucho que no sabía bailar, cosas que a la larga en el pueblo, ¿no? Vos sabes que a la larga en una campaña influencian. Hablando de campañas, ¿no? La cosa es que si tú sabes conectar, y los resultados nos lo dicen, ¿no? Ujú. O sea, vos ves en los millennials, le dio, ¿cuántos puntos? Te dije casi 6 puntos por encima. ¿Cuántos estaban en de los...? Mira, le dio de 43 a 57. Yo soy sociales, ¿cuánto es? Como 10 puntos. Mira. 14. Sí, 14 puntos. 43, 57, 14 57. puntos. 14 puntos. 14 puntos. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la campaña tuvo mucho más éxito en los Millennials y en los millennials. centennials. Pero la gente, mira, de 36 a 49 años, ya un público, digamos, un poquito más consciente, pero ¿no? no terminan siendo, verás, todavía generación X ellos. ¿Cuáles? A ver, entiendo yo que los de millennials, 36 a hasta los 40 estamos millennials. Y ahí empezaría ya con la generación X y de ahí a los más viejitos, los Bueno, baby yo tengo boomers. mis discrepancias en esa división, porque tiene mucho que ver con la localidad, pero bueno. Claro, hay varios factores que determinan. influencian. Por Así ejemplo, es. no es lo mismo una juventud de aquí que una juventud del Oriente, por ejemplo, o una juventud de Guayaquil. Mira, eso sería, claro, muy importante Eso lo que es acabas de... tenaz, ¿no? Ajá, Claro que es bueno esa segmentación un poco más general, ¿no? Pero bueno, más gringa. nos damos cuenta que, más gringa, exactamente, nos damos cuenta que hay una tendencia, ¿no? No pegó realmente entre los millennials de la manera como él quiso, o sea, ganando, pero se efectivizó mucho más en el público consciente, o sea, de 36 a un poco más consciente, ¿no? No digo que En los el jóvenes no público, sean unos inconscientes. inconscientes hemos sido. Vos sabes que el adulto se enfoca un poquito más en conocer la temática, el joven es más emocional, ¿no? Y eso apunta mucho a las campañas. Bueno, yo no sabría decirte si sí o si no. Datos, mi querido Watson, datos. Datos, es verdad. Ya vamos a venir con más datos. Pero bueno, en honor al tiempo, una conclusión, mi querida. A mí sí me gustaría hacer énfasis Dani. en que nosotros sí necesitamos perfeccionar, por un lado, nuestro sistema de elecciones y por otro ya el quehacer político en cuanto a las redes sociales. Porque sí necesitamos que las redes sociales contribuyan a que se fortalezca nuestra democracia y, por supuesto, un ejercicio de la política más limpio y transparente. Perfecto, yo tengo uno. Y justo hablando de la conciencia e inconsciencia, por favor, jóvenes, háganse ver, opinen. O sea, muchos políticos y autoridades piensan o malentienden que a ustedes se les compra con bailecitos ridículos o ideas a medio hablar. Por favor, jóvenes, háganse ver en redes sociales y pongan su voz de que ustedes no son únicamente mensajitos ridículos y bailes de parte de sus autoridades, porque eso no es lo que mejora un país. Hashtag bailes ridículos. Hashtag, había un hashtag chévere en elecciones que decía todo por un voto, donde criticaban estas cosas. Ay, me acabo de dar un microfonazo. Otra, no hay TikTok y no hay red social, y de esto me robo las palabras de Selena López, una politóloga ecuatoriana que dice: no hay red social ni campaña política que supla una mala gestión. Si quieren tener buena publicidad, una autoridad especialmente electa como nuestro querido presidente de la República, la mejor publicidad es una buena gestión, y una buena gestión se nota. Hay indicadores que dan fe de que no se están ejecutando los presupuestos, por ejemplo, en la gestión de Daniel Noboa, y es algo que es muy criticable. No hay red social que suple una mala gestión. Una buena gestión es todo. Eso, mis queridos amigos. Si tiene algo más que decir, mi querida Vane. No, estoy yo de acuerdo contigo. No es posible que las redes sociales potencien la demagogia en la política ecuatoriana. Exactamente. Déjenos sus opiniones, déjenos sus críticas, déjenos sus apreciaciones, observaciones sobre qué es la politictoquería, y por favor, generemos audiencias mucho más conscientes de lo que nuestras autoridades hacen y ofrecen. Seamos conscientes, críticos. Elevemos la discusión política y seamos mucho más exigentes con los productos comunicacionales que nos ofrece, pues, el sistema político del país. Exactamente. Eso ha sido todo por hoy, mis queridos amigos. Mándenos sus mensajes por nuestras redes sociales y nos vemos la próxima. Saludos, besitos.